Hola a todos, hoy es 17 de febrero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. La noche pasada, como estuvimos comentando, el ejército ruso atacó las posiciones ucranianas. Aquí hay una imagen en este mapa, pero hay una que es mucho más detallada, que es la que voy a establecer en estos momentos en pantalla. En esta imagen se puede observar con mucha más claridad la ruta de los misiles y de los drones. En amarillo tenemos a los drones Gerberá. En color morado tenemos misiles Ja-101. En color azul tenemos misiles Kalibr. En color verde tenemos misiles Iskander-M del ejército ruso. Como ustedes pueden ver en estos trazos, los misiles cambian de dirección. Esta ya no es la época en el que el misil parte del punto A y cae en el punto B como si trazara una línea recta. Esto ya no sucede. Todos los misiles que se desarrollan hoy en día necesitan, para poder funcionar óptimamente, hacer este tipo de cambios en vuelo. No solamente los rusos lo pueden hacer, también los otanistas lo pueden hacer. Y es por eso que no tiene sentido, primero, que con antelación las defensas antiaéreas conozcan dónde va a caer el misil. Y segundo, esto no es la tarea de una defensa antiaérea. La tarea de una defensa antiaérea no es ver que el misil entró en la frontera ruso-ucraniana y va a caer exactamente en Lvov. Esto no es una defensa antiaérea. No se dedican a predecir dónde va a caer el proyectil. La interceptación de proyectiles, que se puede hacer de muchas formas, en general siempre tienen en cuenta las fuentes de calor de los objetivos o las cámaras que siguen directamente a los objetivos, que tratan de ser más rápidos, que intersectan la trayectoria teniendo en cuenta esta fuente de señal, ya sea de calor o ya sea la que hayan diseñado con tecnologías que generalmente no se difunden, porque justamente este es el secreto y el éxito de las mismas defensas antiaéreas. Tenemos varios impactos del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en la profundidad, como vemos en estas imágenes, pero no hay cambios. No hay muchos cambios. Los ucranianos dicen que han derribado una gran cantidad de los drones y de los misiles, como ya es conocido, pero los datos más importantes de esto es que estaríamos hablando de aproximadamente 425 objetos entre drones y misiles. Los ucranianos dicen que 300 y algo de drones, 20 y algo de misiles del ejército ruso. Los ucranianos siempre nos hablan de una interceptación casi que total, que podemos dudar efectivamente, pero como hemos visto durante todos estos largos años, muchos ataques masivos del ejército ruso, y los cambios en el frente no se reflejan necesariamente. Vamos directamente hacia la zona de Sumy. Aquí tenemos reportes de mapeadores donde se manifiestan avances del ejército ruso. Mapeadores que no son confiables, Lost Armor, hablando de avances del ejército ruso, muy pequeños avances. De hecho, aquí, por ejemplo, en Kondratovka, tenemos captura de soldados rusos. Los ucranianos han logrado que 4 o 5 soldados rusos se hayan rendido en esta zona usando drones, claramente azotando sus posiciones con explosivos. Ellos se han rendido justamente aquí, en esta zona donde hoy los mapeadores dicen, claro, los rusos avanzaron. Son detalles importantes que no necesariamente se explican con pintar las zonas de color rojo. Seguimos moviéndonos a lo largo de la frontera, llegamos a la zona de Kharkov, donde incluso estos mapeadores prorrusos, los mismos Lost Armor, dicen que los ucranianos han recuperado terreno en algunas pequeñas regiones. Todo esto, recuerden, no es lo importante, no es el corazón del conflicto, pero aquí tenemos correcciones en favor de los ucranianos de un mapeador completamente prorruso, Lost Armor, todos lo saben. Y aquí hay una corrección en favor de los ucranianos. Al mismo tiempo también hay correcciones en favor del ejército ruso de este mismo mapeador. En la zona de Simenovka, esto es hacia el sur de Vovchansk. Esta es la famosa Vovchansk, que ha quedado completamente eliminada del mapa. Reportes de mapeadores. Nos vamos de esta zona. Si ustedes ven que el mapa no carga, son justamente los problemas de que
en este país el internet lo bloquean por todos lados. Y todos estos bloqueos afectan las distintas páginas porque una página coge un recurso de otra página y así sucesivamente se construyen los distintos sitios web, y por eso esto afecta finalmente a sitios que directamente no están bloqueados, pero que son afectados por esto. Nos vamos a Kupiansk. Aquí hay algunos detalles. Recordemos que la situación no es esta. Esta es aproximadamente la situación del control de las zonas de influencia del ejército ruso, los puntos donde se mueven. Sin color es el territorio ucraniano y con color rojo o color amarillo sería la zona gris, la zona donde el ejército ruso tiene presencia. Aquí ha ocurrido algo. Los ucranianos estuvieron bombardeando posiciones del ejército ruso. En los edificios, en estas imágenes, se ven a soldados ucranianos que entran a un edificio y extrañamente hablan en inglés, diciéndole a los soldados rusos que se rindan, y se supone que hablan en inglés porque estaríamos hablando de mercenarios que están trabajando para los rusos. Nadie sale del edificio, según lo que manifiestan los ucranianos, y los ucranianos establecen estas minas antitanque. Y quiero hacer mención a esta zona de Kupiansk porque las fuentes prorrusas, Romanov Light específicamente, habla justamente de la situación en Kupiansk. Él tiene un mensaje publicado hoy donde dice lo siguiente: de hecho, nuestros chicos en el cerco en el centro de Kupiansk están vivos y se mantienen firmes. Esto dice Romanov Light. Y luego agrega: simplemente imaginen el nivel jodidamente loco. Todo el país sabe de ellos, de los soldados rusos que están encerrados en Kupiansk, pero nadie nunca los rotará. Por orden del comandante, escribe. Una aniquilación en vivo. Y dice que esta rotación no se hará por órdenes justamente del comandante y que los soldados rusos han demostrado carácter. Esta es la situación mientras ustedes encuentran mapeadores prorrusos que dibujan toda esta zona, y no les estoy mintiendo, pero ellos están dibujando toda esta zona en control del ejército ruso. Aproximadamente esto es lo que vi hoy, no solamente en el mapa Military Summary Channel, que como ustedes saben ya ha corregido algunas regiones, pero hay otros mapeadores prorrusos que están dibujando aún todo esto, inventándose todo esto a costa de la vida de algunos soldados que están en el centro de Kupiansk, que como dice Romanov Light, no los van a rotar por órdenes del comandante y ellos están allí sin ninguna esperanza de salir. En el mapa como tal tenemos también ataques de drones del ejército ruso. De hecho están fechados justamente para el día de hoy, 17 de febrero, sobre posiciones ucranianas aquí en el norte, muy cerca donde teníamos aquí los ucranianos lanzando explosivos a las posiciones rusas en esta zona. Esta es la situación, una situación muy delicada para el ejército ruso en esta zona. Una situación que hemos estado siguiendo. En este mapa tenemos ataques de drones del ejército ruso, ataques de aviación, también ataques de drones ucranianos que corrigen zonas del mapa en favor del ejército ruso. Tenemos a la brigada número 43 mecanizada ucraniana impactando posiciones del ejército ruso en esta zona. No hay necesidad de ver estas imágenes, el internet igual no carga. Nos vamos de este punto, nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegamos hasta Limán. En esta región no hemos visto cambios significativos en las últimas 24 horas, correcciones de mapeadores muy cercanas justamente a donde ayer tuvimos una geolocalización, así que tal vez se trata exactamente de la misma información. Nos vamos de este punto más hacia el sur. Tenemos ataques de drones del ejército ruso, correcciones en los mapas de información que ya se había comentado. Los mismos mapeadores nazis de Deep State comentaron este tipo de modificación del ejército ruso llegando hasta el norte de Reznikovka, aproximadamente esta zona. Y no habría ningún cambio real en este caso. Continúan los ataques de drones del ejército ruso, algunas de sus emboscadas en las carreteras en contra de los vehículos ucranianos. Nos vamos de esta zona ahora hacia Konstantinovka.
Aquí solo tenemos una pequeña modificación, es de los mapeadores prorrusos Anatoly Radov. Hoy vamos a hablar también de información muy importante al respecto de Anatoly Radov. También está muy relacionada con las geolocalizaciones que vimos justamente ayer, así que tal vez estamos hablando exactamente de la misma información. Entre tanto, no hay muchas geolocalizaciones nuevas en esta región, pero tenemos ataques de drones, ataques y bombardeos del ejército ruso que se pueden corregir con el uso, justamente la visión que estos drones le permiten al centro de mando o a los mismos artilleros. Estas son algunas imágenes, un compilado del ejército ruso sobre ataques en la zona de Konstantinovka. Algo de esto se ha geolocalizado en este punto. Nos vamos ahora un poco más hacia el suroeste, llegando hacia la zona de Pakrovsk y Mirnograd. Hacia el norte de Mirnograd, aquí estamos ubicados en Mirnograd, hacia el norte hay una corrección en favor del ejército ruso, Shahova, ataques de drones ucranianos sobre las posiciones de los soldados rusos en esta zona que confirman justamente su presencia. Estas son algunas de las imágenes que tenemos. Aquí está el soldado ruso tratando de cubrirse, pero probablemente esto no le va a servir de mucho. Nos vamos ahora hacia Radinska, que es en este caso el centro de la discusión, y tenemos primero una geolocalización que está completamente establecida, es una imagen real. Ataques de drones ucranianos sobre las posiciones del ejército ruso. De hecho, vemos dos drones Baba Yaga. El primero, el que está grabando, y el segundo, el que se nota justamente en esta misma imagen, lanzando explosivos sobre los soldados del ejército ruso en esta zona. Vemos aquí una línea de árboles, varias líneas de árboles paralelas y los drones ucranianos impactando. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta zona? Los ucranianos dicen que han eliminado por completo la infiltración en Vilitskaya, eliminado la infiltración precisamente en este punto donde tenemos la geolocalización, y después se publicó información de que los ucranianos ya han limpiado esta zona y han recapturado el terreno. ¿Cuál es el problema? El problema es que Anatoly Radov estaría confirmando esta situación y agravando aún más, porque él dice, los jojoles habrían entrado a Radinskaya. Esto es lo que está comentando Anatoly Radov. Y si nosotros nos vamos a un mapa que exprese esta situación, estaríamos hablando de este. Aquí en amarillo es justamente la zona problemática de la que se habla. Los ucranianos han eliminado las posiciones del ejército ruso y Anatoly Radov le agrega que los ucranianos habrían entrado nuevamente hacia Radinskaya. Todavía esto claramente no se ha confirmado, pero al menos hay cierta información al respecto de que esta zona ha sido nuevamente retomada en el control de los ucranianos. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Si nos movemos hacia Pakrovsk, Mirnograd, finalmente los nazis de Deep State confirman la completa captura de Mirnograd. Ellos solo hoy dicen que el ejército ruso ha capturado totalmente la ciudad, algo que probablemente sabemos sucedió hace varios meses ya, pero solo hasta hoy se ha actualizado en este mapa. También tenemos una geolocalización en la vía M30 desde Pakrovsk hacia el noroeste. El ejército ruso habría avanzado, o al menos ha tomado posiciones en fortificaciones, y los ucranianos estuvieron impactando justamente esta zona. Aquí tenemos ataques de drones ucranianos impactando posiciones del ejército ruso. De hecho, algunas de estas imágenes ya las habíamos visto ayer. Se han logrado geolocalizar y se corrige aquí el mapa. La zona de Grishino es una de las más difíciles tanto para el ejército ruso como para los ucranianos. Esta es la villa Grishino, que se compone de esta región aproximadamente. Podríamos decir que los rusos tendrían el 50% ya de esta villa en su control, pero los combates son fuertes, son muy difíciles para los soldados allí. Nos vamos de esta zona. Por supuesto, hay ataques de drones rusos sobre posiciones ucranianas. Veamos aquí también en las zonas de las líneas de árboles, los rusos están cazando las posiciones incluso de operadores de drones ucranianos y destruyéndolas también con sus propios drones, impactando en estos puntos. Nos vamos de esta región a una zona con mucha discusión. Nos vamos hacia Guliay Polye.
Como ustedes pueden ver en este mapa tenemos muchos ataques del ejército ucraniano sobre posiciones del ejército ruso. Veamos algunas de estas imágenes que hemos compartido en nuestro canal de Telegram. Y en este punto los ucranianos dicen que han destruido un almacenamiento de Iskander. Esto es lo que están comentando los ucranianos. También están hablando de destrucción de un almacenamiento del escuadrón Rubicón. Varias imágenes de ataques de drones ucranianos sobre posiciones del ejército ruso alrededor de esta zona en algunos de los edificios. Esto es lo que tenemos. Obviamente el ataque a los misiles Iskander probablemente no se hizo aquí, porque si nosotros vemos también de este mismo compilado, tenemos información ubicada en otras zonas mucho más alejadas del frente, así que probablemente en esta región los rusos habrían perdido algunos de sus misiles Iskander debido a estos ataques ucranianos. Este icono también está geolocalizado aquí, es el mismo compilado. Vamos hacia la zona en cuestión. Hay una nueva corrección en favor del ejército ucraniano. En esta zona problemática, los mapeadores de Zuriat Maps siguen actualizando en favor de los ucranianos y hay algunas expresiones de fuentes pro-ucranianas de algo que hemos estado comentando, una exageración de los éxitos de los ucranianos aquí. Dumki Frontovica es una fuente pro-ucraniana y esta persona escribe: hay avances en la dirección de Zaporizhia, pero son insignificantes, así lo escribe. Los rusos están enviando todo lo que pueden para mantener las posiciones ocupadas, pero la contención implica grandes pérdidas. Y luego agrega: supongo que pronto se romperá el punto de inflexión y habrá más buenas noticias. No voy a indicar dónde se están produciendo actualmente asaltos activos de nuestro lado. Todo cambia cada hora. Esto es lo que está comentando. En general, los ucranianos han mantenido una cohesión sobre esta teoría, las fuentes serias de los ucranianos, sobre esta teoría de que su avance aquí no se trata de una gran contraofensiva, sino de limpiezas de algunos movimientos. Esta es básicamente la situación que se está viendo nuevamente en este mapa, que es un mapeador ruso, de habla rusa. No sé si es prorruso necesariamente, voy a tratar de comunicarme con él. Se denomina Freedom Line y está tomando cierta relevancia en los últimos días. También me parece un buen material para entender lo que está sucediendo. No han cambiado mucho las cosas aquí realmente, como lo dice el canal pro-ucraniano, pero aproximadamente es lo que estamos viendo en este punto. Según los ucranianos, pronto va a haber un evento importante, un punto de inflexión que se rompe. Veremos si esto se confirma. Los ucranianos están hablando de cosas positivas para ellos, a pesar de que muchos llaman justamente a la cordura, a no publicar información exagerada sobre las operaciones en este punto. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Tenemos ataques de los ucranianos, ataques también de drones del ejército ruso sobre algunas posiciones. Aquí tenemos a el batallón independiente número 225, que es bastante conocido, atacando posiciones del ejército ruso. En estas imágenes que tal vez no sean tan recientes, aquí están las publicaciones de los ucranianos en esta zona. Hacia el norte también tenemos ataques de drones del ejército ruso, justamente en zonas que se supone los rusos controlaban, y han significado correcciones incluso para este mapa prorruso Military Summary Channel. Aquí los rusos están atacando. Veamos que esto es Vaint, fuente prorrusa. Están atacando posiciones ucranianas y aquí se hace la corrección en una zona gris, a pesar de que allí están justamente las geolocalizaciones. Esta es la discusión. Pronto se va a revelar y va a ser completamente inevitable para estos mapeadores corregir las posiciones en favor de los ucranianos, pero de a poco lo están haciendo. Nos vamos de esta zona y nos vamos hacia una discusión muy importante, Primorskae. Pasemos de Arehov, lleguemos hacia Primorskae, porque aquí los ucranianos, como ustedes ven en esta imagen de Zuriat Maps, la vamos a ver un poco más grande, han avanzado hasta Plavny. Esto es un gran problema porque como resultado de estas operaciones ucranianas
de contraataque. Han recuperado unas zonas, pero se dice que han avanzado hasta Plavny, aislando posiciones del ejército ruso. Y esto lo tenemos muy claramente expresado en este mapa. Los ucranianos, como ya he comentado en varias ocasiones, habrían recuperado el norte de Primorsk, a pesar de que ayer el Ministerio de Defensa sigue diciendo que lo han capturado por completo. Esto es falso. Los ucranianos han retomado Lukyanovska, han retomado Nova Yakovlevka, que es lo que estoy señalando. Y ahora habrían lanzado, lo más reciente es una operación que los ha logrado posicionar incluso hasta Plavny. Esta es la villa de Plavny, aquí. ¿Y qué ha pasado? Que los rusos en el centro de Primorsk habrían quedado completamente encerrados. Y nuevamente me dirijo a las fuentes prorrusas. Nuevamente voy a Anatoly Radov, que tiene contactos directos con los soldados en el frente. Y él dice: en Primorskaya Pizdets. También en la zona del norte se han asentado los ucranianos y está hablando justamente de una situación negativa para el ejército ruso. Él no da muchos detalles, pero dice que las cosas van como el culo allí y que hay que confiar en los muchachos, como él suele decir. Aprovecho de que estamos también en esta zona para mostrarles a ustedes también esta información. Y es aquí donde es tan importante los mapas y la verdad. Anatoly Radov está hablando con algunos soldados que le dicen que ellos tenían como referencia el mapa de Yuri Podolyak, que es un mapa que está completamente equivocado, un mapa con el que Anatoly Radov constantemente riñe porque no dice la verdad, en muchas ocasiones se ha visto. Y que estos soldados en la línea del frente, con sus medios de internet, estaban guiándose por este mapa. Imagínense que el ejército ruso y algunos de sus soldados tienen la necesidad de hacer esto. Y después estos soldados le dicen: cometimos errores, guiados por ese mapa, hicimos operaciones que fueron un fracaso y después nos estamos guiando entonces ahora con tu mapa, Anatoly Radov. Le dicen los soldados, le escriben. Anatoly Radov escribe puta en ruso, evidentemente. Y esto es una prueba más de los problemas internos que se quieren ocultar y que es una lucha que también hemos tenido en este canal, donde como incluso los soldados que encuentran fuentes famosas, que encuentran este canal de Yuri Podolyak, tiene millones también de suscriptores y creen que por esto entonces se pueden basar en esta información hasta tal punto de que incluso los usan como referencia los soldados que le están escribiendo a Anatoly Radov. Y es por eso tan importante lograr centralizar esta información que se entiende, según estas palabras de los soldados, los rusos no han hecho. Los rusos, según entiendo, no tienen un mapa en el que sus propios soldados y comandantes, mandos medios puedan confiar para entender la situación en el terreno. Esto es muy grave, esto es crítico. Esta sería la situación en Primorskaya, un encerramiento del ejército ruso en esta zona por parte de operaciones ucranianas que claramente están siendo contrarrestadas. Tiene que haber una respuesta del ejército ruso. Este no es el final de la historia, son procesos dinámicos que siempre mostramos en esta guerra real y no los mapas ya acabados donde el ejército ruso está a punto de tomar Zaporozhye, como ya he visto algunos mapeadores y algunas personas escribiendo que los rusos estaban entrando a la ciudad de Zaporozhye. Hasta este punto llega la desinformación, los engaños por intereses, puede ser nacionalistas, pero también intereses particulares de algunos medios de comunicación. Esta es la situación en este mapa. Como sabemos, esto se va a mantener escondido hasta que sea completamente inevitable, pero aquí hay un problema y es un problema del que están hablando las fuentes serias al respecto de la guerra, las fuentes serias prorrusas. Nos vamos de este punto, llegamos hasta Jersón, no hay actualizaciones importantes. Constantemente tenemos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Aquí tenemos Odessa, consecuencias. También he mostrado a ustedes en nuestro canal de Telegram ataques ucranianas a las refinerías rusas que se han renovado. Ha habido impactos también
fuego se puede ver en estas estructuras. Aquí estamos hablando de Odesa. El ejército ruso impacta los puertos otanistas en esta zona. Veamos que ayer, por ejemplo, aquí también tenemos el reporte. Esto es una cuenta ucraniana que hace este tipo de reporte, se llama Drone Bomber, y él tiene justamente una gran cantidad de reportes de movimientos de los drones ucranianos hacia el territorio ruso, que la mayoría han sido neutralizados según las fuentes oficiales, y en otros casos tenemos aquí la evidencia de impactos directos sobre las posiciones de producción del ejército ruso. Aquí estamos en la cercanía de la ciudad de Krasnodar. Vemos a la lejanía las combustiones secundarias. Vamos a hablar ahora un poco de las actualizaciones políticas. Ha terminado ya este primer día de negociaciones, lo que se entiende es una segunda ronda. Ha durado más de 4 horas la reunión entre los ucranianos, los rusos y los Estados Unidos, que están jugando como juez y parte en esta guerra. Hay muy pocos detalles, no hay realmente nada lo suficientemente relevante que nos pueda dar luz de qué se ha dicho, en qué se encuentran, en qué no se encuentran. Muy recientemente los medios rusos publican, los ucranianos básicamente están haciendo lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo. Las discusiones duraron 6 horas. Las delegaciones presentaron algunos informes. Las reuniones tuvieron un carácter bilateral y trilateral. Las negociaciones en Ginebra fueron tensas. No da más detalles, dice que hay contactos bilaterales y trilaterales entre Rusia y los Estados Unidos y evidentemente los ucranianos. Obviamente todos estaban sentados en esta mesa, muy pocas imágenes se han revelado y el día de mañana continúan las negociaciones. Se supone que es el último día sobre esta situación. The Economist publicó un pequeño chisme, podríamos decir, donde se supone que los ucranianos estaban divididos entre el grupo de Budanov y el grupo de Yermak. Esto tal vez es completamente falso. Mucho menos se va a revelar una división a este nivel en una mesa de negociación, pero ellos dicen, según esta información de Economist, que el grupo de Budanov estaba interesado en acuerdos más rápidos bajo el liderazgo de los Estados Unidos, mientras que el grupo de Yermak hablaba de un proceso más largo y cauteloso. Esto probablemente es falso, pero es todo lo que se está comentando alrededor de las negociaciones más importantes que hemos visto en los últimos años, que tienen cada vez un carácter más serio, que incluso está siendo mediada también por Suiza, también está allí en la mesa de negociaciones, involucrando cada vez más garantes, por así decirlo, como generalmente se hace, pero no se ha revelado absolutamente nada. Por otro lado, otras negociaciones importantes que están ocurriendo son entre los Estados Unidos y los iraníes, donde se dice de la parte iraní que ellos han llegado a algunos entendimientos en común. No se está hablando necesariamente de acuerdos como tal. También se está hablando de que Irán se negó a hablar justamente de los programas de misiles y evitó por completo hablar del enriquecimiento de uranio. Al mismo tiempo, de fondo tenemos imágenes muy interesantes de ejercicios militares iraníes en la cercanía del estrecho de Hormuz, que de hecho estuvo cerrado por algunos momentos, según se entiende. No fue un cierre total, pero sí se reportó que debido a estos ejercicios habrían algunas horas de paso restringido en esta zona, y los iraníes publicaron también imágenes muy interesantes y en conjunto con un mensaje del ayatolá donde dice: un portaaviones puede ser un arma muy peligrosa, pero más peligrosa aún es un misil que lo puede destruir y enviar hasta el fondo del mar. Estos ejercicios militares son evidentemente un mensaje, no solamente un mensaje, sino la evidencia de la preparación que se supone están ejecutando hoy por hoy las autoridades iraníes al respecto de una posible escalada, posibles bombardeos de las aeronaves de los Estados Unidos, de sus portaaviones, de sus misiles. Y aunque Estados Unidos está muy lejos de Irán, o probablemente Israel no está tan cerca como pensaríamos,
hay ciertas dificultades para que los misiles y los drones iraníes lleguen hasta esta zona. Lo que sí hay son una gran cantidad de zonas petroleras de todos los aliados de los Estados Unidos que están rodeando las costas de estos mares, donde con mucha facilidad los iraníes podrían destruir y hacer muchísimo daño al comercio mundial, básicamente paralizar por completo el comercio de petróleo en todo el mundo. Lo podrían hacer si atacan estas bases alrededor de la zona que controlan también los iraníes. Esto sería lo más óptimo, por así decirlo, en un escenario donde Irán tenga que responder y hacer un daño fuerte que le duela muchísimo a los Estados Unidos y a toda la OTAN, a toda Europa y a los genocidas asesinos de Israel, que están todos en conjunto en este proyecto de doblegar a Irán. A todos les concierne que Irán no pueda tener armas nucleares y evidentemente Irán sabe que esta es su única forma de sobrevivir en el tiempo. Al menos de sobrevivir como una nación independiente que no siga los designios de los Estados Unidos, que tenga su propio proyecto nación. Y eso es todo por hoy. Gracias a todos por acompañarme en el reporte. Recuerden que pueden dejar un like en este video. Quiero agradecer también a todos. Ya somos 16,200. Hemos alcanzado esta meta y seguimos creciendo gracias a las personas que se han suscrito nuevamente, a las personas que continúan apoyando este canal. Pueden dejar un like, un comentario, se agradece muchísimo, y considerar en la medida de las posibilidades cualquier tipo de donación. Sería un aporte significativo a la continuación y a la realización de este trabajo. Hasta luego, gracias por ver.